sancionarlo tomando como base las leyes vigentes. En el tercer párrafo dice, vencido el ejercicio administrativo sin que la legislatura sancione una nueva ley de gasto y recursos, se tienen por prorrogadas las que en ese momento se encuentran en vigor. Y en el sexto párrafo estamos hablando del artículo 127. No pueden las cámaras pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado la cuenta general del ejercicio. Es decir, que esta afirmación de que el presupuesto es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley tiene su sustento normativo en el artículo 127 de la Constitución Provincial, donde habla de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo. En el segundo párrafo dice que la ley debe... el Poder Legislativo es quien debe sancionar la ley de presupuesto general, que en caso de que esté vencido el plazo administrativo y no se haya la legislatura no haya sancionado una nueva ley, se prorrogan la que está en vigencia, y en el sexto párrafo dice que las cámaras no pueden pasar a receso sin no haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado la cuenta general del ejercicio. Esto en el sexto párrafo dice que no pueden pasar a receso las cámaras, pero muchas veces, o sea, durante mucho tiempo, la cuenta general del ejercicio, las cámaras pasaban a receso y no aprobaban las cuentas generales del ejercicio. Eso es para la falta de cumplimiento normativo, ¿no? Eso es como una acotación mía. Bueno, entonces la primera afirmación tiene su sustento en el artículo 127 de la Constitución Provincial. La segunda afirmación dice que es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. Es decir, que el Legislativo le confiere al Ejecutivo para ejecutar ese presupuesto. Esto está en el artículo 68 de la Constitución Provincial, y que dice que el presupuesto autoriza la relación de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial. Bien, esas son las dos primeras afirmaciones que tenían. ¿Pasamos a la siguiente o queda alguna duda? ¿No pueden ver la filmina? A ver. Sí, profe, sí estamos viendo. ¿Sí? No sé quién decía que no podía, que estaba muy chiquitita. Bueno, estas son las dos primeras afirmaciones. Seguimos con la que sigue. En la C dice que es limitativo de los conceptos y montos a gastar. Esto está sustentado también en el artículo 127 de la Constitución, en lo que corresponde a las competencias del Poder Legislativo. En el quinto párrafo dice que el presupuesto a aprobar por la legislatura refleja analíticamente los ingresos y los gastos. Y en el artículo 68 de la Constitución, que habla del presupuesto, la ley de presupuesto, perdón, dice que el tratamiento institucional del gasto de inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades indicativas: educación y cultura, salud pública y seguridad social, poderes del Estado y sus órganos. Cuando se refiere que es un acto periódico, en el artículo 127, en referencia a las competencias del Poder Legislativo, en el sexto párrafo, que es lo que vimos hace rato, dice que las cámaras no pueden pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto y sin haber considerado la cuenta general del ejercicio. Y en el artículo 68 del presupuesto dice que su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, al que además debe proponer los presupuestos plurianuales sin que en ningún caso esto pueda exceder el periodo de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal. Bien, ¿alguna duda con las afirmaciones? Ahí está bien clarito en qué artículo y en qué normativa lo tienen. Seguimos con la
última creo que es la E, que dice contiene una estimación de los recursos del ejercicio. En el artículo 127 de la Constitución dice en el cuarto párrafo que la ley de presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de la Hacienda Central, de la Hacienda descentralizada, las haciendas paritales y fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. Y en el artículo 68 del presupuesto dice que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial y prevé los recursos pertinentes. Hasta acá era el ejercicio que tienen ustedes en el trabajo práctico. No sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, me avisan y seguimos. Bien. Entonces, hasta acá tienen resuelto el primer ejercicio del práctico y yo acá les puse, les pongo el artículo de la ley de contabilidad y el de la ley de administración financiera. ¿Qué pasa en caso de que no se aprobara el presupuesto anual o se lo vetara, como se acuerdan que pasó en la transición del gobierno de tanto provincial como nacional, del 2019 al 2020, que vetaron la ley, digamos, el gobierno entrante no quería ejecutar el presupuesto que había presentado, el proyecto de presupuesto había presentado el gobierno anterior. Entonces prorrogaron el anterior hasta tener las modificaciones. Entonces, yo les puse qué dice la ley de contabilidad provincial y la ley nacional, la ley de administración financiera con respecto a eso. En el artículo número 5, o sea, nada, esto no está en el práctico, sino se los pongo como agregado. Dice que si al comenzar el ejercicio no se hubiera sancionado el presupuesto general, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior, al solo efecto de asegurar la prestación de los servicios y la continuidad del plan de obras. Esta disposición no alcanza a los créditos sancionados por una sola vez, o sea, cuya finalidad hubiera sido satisfecha, es decir, los créditos ya consumidos, digamos. Si al sancionarse el presupuesto general no se incluyeran las erogaciones hechas en virtud de la autorización a este artículo, a que este artículo se refiere, el Poder Ejecutivo queda facultado para incorporar el crédito necesario con la nomenclatura pertinente. Es decir, que en el artículo 5 de la Ley de Contabilidad Provincial se aclara qué pasa si no está sancionado el presupuesto general. Y en la ley de administración financiera está establecida en el artículo 27, que dice que si al inicio del ejercicio financiero no se encontrara aprobado el presupuesto general regir al que estuvo en vigencia el año anterior, o sea, va a regir el que estuvo en vigencia el año anterior, pero hay que hacer unos ciertos ajustes, porque dice que con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la Administración Central y de los organismos descentralizados. Con respecto a los ajustes que se va a hacer en el presupuesto de recursos, dice eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente, suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizados en la cuantía que fueron utilizadas, excluir los excedentes de ejercicio anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso en el que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización. El punto D dice estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio, incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevé ocurrirá en el ejercicio. Y en relación a los gastos, dice que se va a eliminar los créditos presupuestarios que no deben repartirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales.
Se deben incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios. En el punto D dice, se adaptar a los objetivos y las cuantificaciones de unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ejercicios anteriores. Como les decía, este es un agregado mío para que sepa identificar en qué artículo está tanto en la ley de contabilidad como en la ley de administración financiera, cuando no se aprueba el presupuesto general. ¿Sí? ¿Alguna duda? Fíjense que con respecto a la ley de administración financiera, dice que va a seguir en vigencia la anterior igual que en la ley de contabilidad, pero como que da de mayor grado de detalle las modificaciones que hay que hacerle al presupuesto anterior para poderlo tener, para prorrogarlo cuando no esté sancionado ya el presupuesto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, como les dije, esto es un agregado mío, no tiene nada que ver con el ejercicio, pero ya que estábamos hablando del presupuesto y la parte normativa, se los agregué. En el punto 2, les pide analizar la parte dispositiva de la ley. Acá está colocada la fuente de dónde sacar la información para poder resolver este ejercicio. Y como ya les hablé en su momento, que se deben ir familiarizando con la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. Si entran a la página de la Oficina Provincial del Presupuesto, van a ver que dice normativa de presupuesto, texto de leyes. De ahí lo descargan la del año 2021 para poder leerla y completando el cuadrito. Es importante que lean, porque siempre les preguntan qué dice el artículo 1 o 2 en los exámenes. Esto es, yo les hice un print de pantalla de lo que es el comienzo, la primera hoja de la ley de presupuesto 8.227, que es la del año 2027, y vamos a comenzar a desarrollar el práctico. Están pintados con amarillo los artículos más importantes. En el punto 1, fíjense que dice en el artículo 1, completan que se fija el total, en el artículo 1 ya se fija el total de gastos corrientes y de capital de la administración provincial, administración central y organismos descentralizados que consolidan. En el punto 2 se estima el cálculo de los recursos de la administración provincial. Fíjense las palabras que usan. En el artículo primero, cuando se refiere a gastos, se dice que se fijan, y en el artículo número 2 dice que los recursos se estiman el cálculo de recursos. En el artículo número 3 se detallan las contribuciones y gastos figurativos y aportes y ayuda a organismos descentralizados. En el artículo 4 se establece el resultado financiero. En el artículo 5 se estima la fuente financiera, en el 6 se fija las aplicaciones financieras, en el artículo 7 se fija los presupuestos por los organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado, presten atención a este artículo. En el artículo número 8 se fija la planta del personal, en el artículo número 9 se fija la planta del personal del organismo autárquico, sociedades y empresas del Estado. En el artículo 10 se fija la planta de personal de la Auditoría General de la provincia. En el artículo 11 se fija la planta de personal de la legislatura. En el artículo 12 se fija la planta del personal del Poder Judicial. En el 13 se fija la planta del personal del Ministerio Público. ¿Sí? Esta es la primera parte de lo que tienen que ir llenando el cuadrito. Entonces, la primera parte hablamos de los gastos corrientes y gastos de capital de la administración central y organismos descentralizados. En el artículo 2 se habla de los recursos. En el artículo 3 vimos las contribuciones y gastos figurativos. En el cuarto vimos el resultado financiero.
en el 5 las fuentes y en el 6 las aplicaciones financieras, ¿sí? Esto para que se vayan dando una idea, cuando vimos el esquema ahorro, inversión, financiamiento, cómo está, en qué artículos se van fijando esos datos dentro de la parte dispositiva de la ley. ¿Alguna duda para poder seguir o quieren que los deje un Profe, ratito copiando? Profe, en el ¿Sí? artículo 5, ¿qué dice? Porque justo no se ve. Que se estiman las fuentes financieras. profe, Sí, esta pero estructura, la flechita verde, decía yo. Fuentes, Ah, muchas gracias, disculpe. profe, ¿sí? ¿esta estructura se respeta siempre todos los años? Sí. Bien. Descarga las leyes, fíjate que se escriben siempre igual. Comparalas, digamos, las tenía a mano en la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, en el 7, fíjense que se aprueban los presupuestos del organismo descentralizado de empresas públicas y en el resto, desde el 8 hasta el 13, se fija la planta de personal, ya sea de la auditoría, de la legislatura del Poder Judicial, del Ejecutivo, de organismos autárquicos, sociedad y empresa del Estado. Esto es para que tengan más o menos una idea de la estructura de la que es del artículo 1 al 13, de lo que es la parte dispositiva de la ley. ¿Sí? Que como es lo que preguntaba su compañera, se respeta siempre, año a año. Como le decía, fíjense, antes de terminar, las primeras flechitas, fíjense que tienen todos los datos para ir armando el esquema de reinversión financiamiento. Otro dato que también se aprueba en los presupuestos de los organismos descentralizados y empresas públicas, y que del 8 al 9 se fijan la planta personal, ya sea del Ejecutivo, de empresas públicas, de la auditoría, de la legislatura, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Ustedes, si quieren, terminen de la ley y vayan completando artículo por artículo, qué quiere, o sea, como un detalle de qué establece cada artículo. Pasamos al artículo 25, que este artículo es re importante porque establece, uno de los artículos importantes, porque establece quiénes van a tener recursos de reinversión, que va a autorizar los organismos dentro del Poder Ejecutivo, quiénes van a establecer, legislativo y judicial, quiénes tienen fondos están autorizados a la percepción de recursos de reinversión, ya sea por venta de producto elaborado o venta de servicios, es decir, que el artículo 25 se refiere a la autorización de recursos de reinversión. Si no están autorizados dentro del artículo 25, no pueden obtener fondos por venta de productos elaborados o de prestación de servicio. En el artículo número 32 se establece la autorización para incorporar partidas presupuestarias de recursos y gastos, y en el artículo 33 se establecen, van a ver en el anexo de todos los cursos de acción de todos los organismos de la Administración Pública Provincial. Vuelvo a la filmina anterior. No me dejo. Cuando terminen de copiar me avisan.
Bien. No sé quién quería que vuelva de la filmina anterior. Desde acá comienza el desarrollo de los ejercicios. Este es un agregado mío, no sé si la que me pedía que pase la filmina desde el comienzo, no es parte del ejercicio, sino es un agregado mío. En esta filmina se muestra la fuente de dónde sacar la información para poder hacer el ejercicio. Acá mostramos la primera hoja de la ley de presupuesto. Esto es lo que ya vimos. Profe, ¿puede mostrar la primera hoja de la ley de presupuesto, por favor? Esto igual lo descargan de acá, ¿no? Está ahí. Fíjense en que en el artículo 1 que dice se fija los gastos corrientes y de capital, tanto por organismos para administración central y para organismos descentralizados. Y en el artículo 2 ve que se dice que se estiman los recursos. Y hasta ahí habíamos quedado. ¿Hay alguna duda más? Bien. En el punto 2 les pide desarrollo domiciliario, que dice, punto 12 habla del gasto por objeto, dice analizar la clasificación de gastos de la Administración General de la provincia por objeto, consolidar y desagregación en Administración Central y organismos descentralizados, realizar esquema y gráfico con los conceptos más significativos. Entonces se van a la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. Fíjense que en el costadito de la página tiene el texto de la ley, esquema de reinversión, recursos, y tiene una pestaña que se llama gastos por objeto. Lo descargan y ahí le va a salir esto, el gastos por objeto total considerado del presupuesto 2021. Y ahí van a tener todos los datos, de acuerdo al clasificador de gastos por objeto, todos los gastos en detalle, con lo que es administración central, el organismo centralizado y el total. Lo que tienen que hacer es un análisis con la numeración con los datos que obtengan, y yo acá les armé ya un poco. Y fíjense en cuánto dice que tienen que hacer un análisis con los conceptos más significativos que yo ya se los pinté. ¿Cuáles son los más significativos? Gasto en personal, bienes de uso, transferencia y servicio de la deuda de disminución de otros pasivos. Con lo que se refiere a la administración central, fíjense en el número, bueno, totalizado es mucho más. Bienes de uso, lo que es transferencia, y miren los números del servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Y arman un gráfico. Fíjense en que el mayor gasto es en personal, cae, vuelve a tomar relevancia en un poquito en bienes de uso, se dispara en transferencia y vuelve a tomar relevancia en el servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Eso es lo que tienen que hacer, practíquenlo, descarguen los datos y hagan el grafiquito.
Lo mismo tienen que hacer para recursos por rubro. También el desarrollo domiciliario, pero ya más o menos se lo estoy desarrollando ya. Ustedes vuelvan a hacer. Sí, vuelvan otra vez a la página de la Oficina Provincial de Presupuesto y fíjense que hay una pestaña que dice recursos por rubro, lo descargan, van a tener todo detallado el clasificador de recursos por rubro, discriminado lo que es administración central, organismo descentralizado y la totalización. Tienen que hacer un análisis a partir de haciendo un gráfico. Fíjense, los rubros más importantes son ingresos tributarios, las transferencias corrientes y las contribuciones figurativas. ¿Sí? Terminan de copiar y me avisan, así seguimos. Este desarrollo domiciliario, pero él más o menos lo tienen ya resuelto. Ustedes vuelvan a hacer para ver bien el análisis, para aprender a descargar la información de la página de presupuesto de la provincia. Un ratito y seguimos. Bien. ¿Le quedó algo por copiar? No sé si pasé las filminas muy rápido las anteriores de la parte de gasto. ¿Quieren que vuelva o ya podemos seguir? Bien. En el punto 4, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, tienen varias preguntas que resolver, que dice qué clasificador es el utilizado, en esquema gráfico los conceptos más significativos, resultado financiero, la vinculación, clasificación primaria, punto 2 y 3, y la relación de gastos y contribuciones figurativas. ¿Sí? Entonces, de vuelta van a la página de la Oficina Provincial de Presupuesto, descargan el esquema ahorro, inversión, financiamiento, fíjense en que hay otra pestañita que dice esquema ahorro, inversión, y de ahí van a tomar los datos, ¿sí? Del esquema ahorro, inversión, financiamiento del presupuesto del año 2021. ¿Sí? Fíjense que estamos haciendo estamos trabajando con el presupuesto en curso. Fíjense en cuál es el clasificador utilizado en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que es una de las primeras preguntas que tenían y que yo ya se lo había dicho en el práctico, cuando vimos el práctico número 3, que en el esquema ahorro, inversión, financiamiento se utilizaba, uno de los clasificadores que se usa es el de clasificador de recursos y gastos por su carácter económico. Este clasificador lo van a ver dentro del manual de clasificadores de clasificaciones presupuestarias para el sector público provincial. Fíjense en que tienen los ingresos corrientes, los gastos corrientes, el resultado económico, los ingresos de capital y el gasto de capital. Y dentro de cada uno está bien detallado de acuerdo al clasificador. Entonces, cuando se preguntan qué clasificador es el que se utiliza en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, contestan el de recursos y gasto por su carácter económico. Y si lo quieren profundizar aún más,
También se usa el combinado y el institucional, porque fíjense que tiene la administración central y organismo, lo clasifican, hacen la diferenciación entre lo que es la administración central y organismos descentralizados. Toda la información está en la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. Después les pide realizar un esquema y gráfico con los conceptos más significativos. ¿Sí? Perdón. Fíjense en que todos los datos, como les decía, estén en el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Acá colocan el totalizado, lo que es administración central más organismos descentralizados. Tienen ingresos corrientes por 152.590.898.610. Por ingresos de capital, 4.000.597.884.563. Fuentes financieras, los 6.137.361.940, que suman un total de 163.326.145.113, son números grandísimos. Y luego tienen también gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras, que todos los datos los sacan están dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento del presupuesto ejercicio 2021, ¿sí? Lo engloban dentro de de las tres partidas más importantes, que es con respecto a los recursos y con respecto a los gastos. Hay que totalizar e ir sacando el porcentaje uno por uno. Entonces, sacamos los porcentajes y decimos que del 100% de los recursos, el 93% representan ingresos corrientes. El 3% representa ingresos de capital, el 4% fuentes financieras. Eso es lo que respecta a ingresos, recursos. Y en relación a gastos, vemos que del 100%, el 87% son gastos corrientes, el 9% gastos de capital, el 4% aplicaciones financieras. Y fíjense en el resultado final, que los ingresos y los gastos son iguales, por eso la diferencia es cero, porque el esquema ahorro, inversión, financiamiento siempre tiene que estar equilibrado. Los dejo un ratito para que copien los números y los porcentajes y seguimos. Me avisan para seguir. Fíjense que, como les decía, que el resultado final siempre tienen que ser cero, tienen que estar equilibrados. Bueno, ya lo vamos a ver, que lo equilibrado dentro de fuentes financieras o aplicaciones financieras.
lo que les pedía también es establecer el resultado financiero, que como vimos en la parte dispositiva, está determinado en el artículo 4 de la ley de presupuesto, y dice, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, es decir, el artículo primero y 2 que establece, en el primero se fijan los gastos y en el segundo, en el artículo segundo se estiman los recursos, el resultado financiero para el ejercicio 2021 arroja y tenían que completar. Entonces, del artículo 1 sacamos cuántos son los gastos totales. Dentro de los gastos totales, fíjense que los tienen discriminado lo que es administración central y organismos descentralizados. Y en el artículo 2 dijimos que se estimaban los recursos, que acá tienen los recursos totales y lo tienen discriminado por administración central y organismos descentralizados. Entonces, hacen la diferencia y les tienen que dar el resultado financiero, ¿sí? El resultado financiero es la suma de los recursos corrientes de capital, que suman 157.188.783.173, y los gastos corrientes y de capital suman 147.955.567. La diferencia entre ambos tiene un resultado financiero de 40.827.606. Y en este caso, como es positivo, o sea, los recursos son mayores que los gastos, entonces tenemos un resultado financiero con superávit. Si fueran al revés, si los recursos fueran menores a los gastos, entonces tenemos un resultado financiero deficitario, ¿sí? Pero en este caso tenemos un superávit, ¿sí? Y los datos los sacan de la ley. Fíjense que esto no es otra cosa que la copia de la ley y trasladamos los datos al cuadrito. Entonces, el resultado financiero lo calculan sumando los recursos corrientes de capital con la diferencia de la suma de los gastos corrientes y de capital. ¿Alguna duda? Y lo que pasa es que hay que seguir viendo el esquema de reinversión financieramente para abajo, para ver si lo aplico, cuánto tengo de fuentes financieras y de aplicaciones financieras. Si tengo superávit, lo destino a pagar la deuda o colocarlo en inversiones financieras. Si sería al revés, lo equilibro tomando deuda, ¿sí? Dentro de fuentes financieras, endeudándome. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos resolviendo y les piden la vinculación con la clasificación primaria, punto 2 y 3. Y bueno, dependiendo de qué lo que hagan, si es tomar deuda, sí tienen que intervenir, pero si no, es decisiones del gobierno. Que por lo general se destina a pagar deuda, ¿no? También se destina a la colocación de inversiones financieras, pero por lo general se destina a pagar deuda.
que si lo colocan en inversiones financieras, lo que se conoce como la timba financiera, es lo que así la denomina la contadora Trejo. Bueno, si quedó claro, pasamos al punto que sigue, que dice vinculación con clasificación primaria, punto 2 y 3. Tienen ahí ustedes, dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento, hay que hacer una vinculación con los gastos por objeto y dentro del esquema ahorro, inversión, y en la parte de recursos por rubros, renta de la propiedad, donde está dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y para eso vamos a ir... Vamos a ver que los gastos de acá tenían lo que es gasto por objeto, que suma los gastos de consumo, los 101.506.833.849, y vemos así está dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento, van a ir gastos corrientes, gastos de consumo y van a tener esa suma. Pero si lo queremos desagregar y vincularlo con el clasificador de gastos por objeto, acuérdense que dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento usamos el clasificador económico. Si lo queremos vincular con el clasificador gastos por objeto, hay que ir a ver cómo se desagrega eso dentro del clasificador de gastos por objeto, que yo ya les mostré cómo tienen que buscarlo dentro de la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. No me acuerdo en qué filmina estaba. Acá, fíjense que descargan el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que en el esquema ahorro, inversión, financiamiento dijimos que usamos el clasificador económico. Y después tienen para buscar el gasto por, vincularlo con gastos por objeto, que también le dije que en la página de la Oficina Provincial de Presupuesto lo descargan información, ¿sí? Todo referencia al ejercicio 2021. O sea, toda la información la tienen en la página de la Oficina Provincial de Presupuesto. Entonces vamos a vincular la información que tienen dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento, que dijimos que usa el clasificador económico. Dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento tenemos gastos corrientes y gastos de consumo que suman los 101.000 millones. Pero veamos en el clasificador de gastos por objeto cómo se desagrega. Dentro de gastos por objeto tenemos esos gastos de consumo, suman gasto en personal los 89.728.481.352, bienes de consumo suman los 3.367.967.710, servicios no personales los 8.418.384.787. No es más que vincular los gastos de consumo por el clasificador económico que está dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento, y los gastos por objeto de acuerdo a ese clasificador, ¿sí? El clasificador gasto por objeto. Vinculamos el clasificador económico con el clasificador gasto por objeto, que surgen de dos documentos distintos. El esquema ahorro, inversión, financiamiento y los gastos por objeto del ejercicio 2021. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió, chicos, o los mareé? Está bien, profesor. Bien. Pasamos al ejercicio que sigue, que es vincular renta de la propiedad de acuerdo al clasificador recursos por rubro y renta de la propiedad de acuerdo al clasificador económico dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces van a tomar del esquema ahorro, inversión, financiamiento, van a leer renta de la propiedad
que son los 976.590.950. Dentro de ingresos, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, lo van a encontrar dentro de ingresos corrientes, renta de la propiedad, y van al clasificador recursos por rubro, que es lo que les mostré en las filminas anteriores, cómo descargarlo, y se fijan cómo está compuesto renta de la propiedad dentro del clasificador de recursos por rubro. Y fíjense que tiene intereses por depósito que suman los 656.182.657. Después tiene intereses por títulos y valores que suman 182.218.569. Y por último, arrendamiento de tierra y terrenos, los 138.189.728, que suman los 976.590.950, que también lo tienen dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento como renta de la propiedad. Es vincular el clasificador económico que se está usando en el esquema ahorro, inversión, financiamiento con el clasificador de recursos por rubro de la administración central. Acá en la comparación estamos hablando de la administración central. ¿Alguna duda? Profe, nosotros en el práctico que nos subieron, teníamos números ya y no nos dan los 976 millones, nos dan otro número, 707 millones. ¿Pero de dónde ande? ¿Cuál? ¿En este? No, en el siguiente, en el que vimos recién, en ese. ¿Será que ¿De dónde han descargado? ¿De sede Tartagal o de sede Salta? no, de sede Salta? Porque el anterior era el mismo. El anterior, sí, lo que pasa es que sí, puede ser, pero copian estos números porque estos son los del Bueno, ejercicio 2021. gracias. Pensé que haya una falta de actualización dentro del cuadro del práctico. Cuando terminen de copiar me avisan.
Bien, seguimos con el ejercicio. Yo les volví acá a pegar las vinculaciones dentro de los clasificadores, que lo hizo Rosario, para que les sea más, más o menos vincularlo dentro de los mismos colores, la vinculación de dos clasificadores. Vemos que dentro del clasificador de recursos por rubro, la vinculación dentro del clasificador de recursos por su carácter económico está como disminución de la inversión financiera, endeudamiento público, obtención de préstamos, incremento de otros pasivos, lo van a encontrar dentro, lo que se refiere al clasificador de recursos por rubro, lo van a encontrar dentro del clasificador económico, dentro de fuentes financieras, como globalizado dentro de endeudamiento público, incremento de otros pasivos, y lo mismo que contribución figurativa, ¿sí? Pueden ser, depende qué erogación se está destinando para financiar, puede estar clasificado dentro de corriente, de capital o aplicaciones financieras. Y lo mismo en el clasificador de gastos, hay una vinculación dentro del clasificador de gastos por objeto y por su carácter económico. Fíjense que gastos en personal, bienes de consumo y servicios no personales, en el clasificador económico lo van a encontrar dentro de gastos corrientes como gastos de consumo. Y bienes de uso lo van a encontrar dentro de gastos de capital como inversión real directa, activos financieros como inversión financiera en el clasificador económico, y servicio de la deuda, disminución de otros pasivos, acá presten atención, que lo van a encontrar dentro del clasificador económico, dentro de renta de la propiedad, que son los intereses, o como gasto de consumo la parte de los gastos de comisiones, y la parte de capital está como amortización de la deuda y disminución de otros pasivos dentro de aplicaciones financieras, ¿sí? Esto es la relación, la vinculación de distintas partidas entre un clasificador y otro, tanto para recursos como para gastos. Les pedía que en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, visualiza la relación e indique el importe de las contribuciones figurativas y gastos figurativos. Que alguien en el práctico 3 me preguntó qué querían decir. Fíjense en que lo que es para la administración central es un gasto figurativo, para el organismo descentralizado es una contribución figurativa, ¿sí? Si yo tengo gastos figurativos por 1.407.380.437, como gastos figurativos en la columna de administración central, en organismo descentralizado lo voy a tener como contribuciones figurativas. Y entonces esto al entra ser un gasto para uno y un recurso para el otro, termina teniendo un efecto neutro, se terminan compensando, ¿sí? Y hasta acá dejamos para resolver el práctico número 4, y la clase que viene seguimos con con el punto 5 y lo que quede. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si no hay duda, ponen la asistencia y nos vemos el jueves. Profe, yo Gracias, tengo profesor. El jueves. una duda Sí, del trabajo práctico de la clase pasada del 3. ¿cuál duda? Cuando estaba haciendo la parte domiciliaria, una de las transacciones son los subsidios a ONG. Sí, son transferencias al sector privado. Ah, eso era mi duda, si eran transferencias. Bien. Sí,
todo lo que es subsidio son transferencias. Gracias, profe, hasta el jueves. Chao, nos vemos hasta el jueves. Profe, Sí, no tengo los links todavía, porque yo ya los pedí para la semana que viene, pero ya se los pedí a nombre de la contadora segura, así que estoy esperando que ella me los pase para yo el jueves se los paso, así ya tienen todos los datos para conectarse la semana que viene. Profe, ¿puede volver la filmina anterior un segundo, por favor? Sí. Gracias, profe. De nada, ¿alguna otra filmina quieren que vuelva? profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Cada cuánto se hace un esquema ahorro, inversión, financiamiento? todos los años. ¿Todos los años es anual? Sí. Se hace con la ley de presupuesto y después se va viendo su ejecución, ¿sí? Lo que vimos, lo que está presupuestado. Si entras en la página de la Oficina Provincial de Presupuesto, vas a ir viendo mes por mes cómo se va ejecutando el acumulado. En los años anteriores ya vas a encontrar el acumulado a diciembre, pero en este año vas a ir encontrando mes a mes. Pero se hace lo que vimos, el presupuestado. Todos los años a partir con la ley de presupuesto, ¿sí? Es uno de los cuadros que está dentro de la ley de presupuesto. Bien, gracias, profe. Nada. Hay mensajes que me dicen que han tenido inconvenientes, no se preocupen, yo cuando descargue el chat ya los leo bien y coloco la asistencia.